en este día y, y quiero que juntos lo podamos hacer orando. Ya al último de la reunión vamos a tener un momento muy especial también, acá todos juntos, después de compartir la palabra. Así que oramos. Padre, damos gracias por este momento que hemos vivido y que hemos pasado, Señor, a la luz de tu palabra en Isaías 53. Estamos agradecidos, Señor, porque tu palabra siempre llega a nuestro corazón y nos lleva a la reflexión y a tomar decisiones. Por eso que estamos agradecidos porque al celebrar la Santa Cena, al compartir los símbolos todos juntos en este lugar, quiero agradecerte, Señor, que nos permites hacerlo, que nos permites hacer memoria de ti y de reconocer, Señor, que así como un día viniste y te fuiste, volverás nuevamente a buscar a cada uno de aquellos que ha depositado su fe en esa obra tan maravillosa que hiciste en la cruz. Oramos, Señor, pidiéndote que nos acompañes y que tomes, Señor, esta porción de la palabra de Dios en tus manos y llene nuestro corazón y nos sigas hablando en nuestra vida, porque realmente necesitamos cada día saber de ti. Por eso, Señor, que nos ponemos en tus manos, orando agradecidos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana quiero compartirte la historia de uno de los discípulos del Señor, o mejor dicho, de los apóstoles, ¿no? Todos sabemos que la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando habla de Jesús y habla de la gente que estuvo con Jesús, en un momento todos eran discípulos y después en un momento el Señor pasa el filtro, ¿sí? Y elige a 12, ¿no? Elige a 12 para que estuvieran con Él. Y ¿sabés que ese relato lo encontrás en 3 de los 4 evangelios? Lo encontrás en Mateo, en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿sí? Juan no hace mucha referencia a la elección de los 12, pero sí vemos toda la historia que sucedió ahí en el medio, ¿no es cierto?, con ellos. Y en esta mañana quiero hablarte de uno de ellos, que normalmente los púlpitos no hablan mucho de él. Y voy a decir, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Tadeo? ¿Será Tadeo? ¿Quién es Tadeo? Bueno, hay un Tadeo que fue apóstol del Señor. ¿Quién será? ¿Simón será? ¿Dónde fue para Simón? ¿Quién es Simón? Porque normalmente cuando hablamos de los apóstoles, siempre hablamos de lo que mayor información tenemos, ¿no? O al menos caminó de una manera con el Señor que es desafiante, que es de estímulo para nuestra vida, como puede ser Juan, como puede ser Pedro, como puede ser Felipe, como puede ser cada uno de esos que tomaron decisiones cuando caminaron con el Señor y que son de mayor relevancia, por así decirlo. Pero hay uno más de los 12, de lo cual la Biblia habla mucho de él, pero normalmente se suele no predicar mucho de él. Porque claro, la reputación que él tiene no es la mejor, ¿sí? No es la que todos escogeríamos. Es más, llegó un momento que después de que este hombre hiciera lo que hizo, se dejó de utilizar el nombre de él como uno de los nombres que son más exquisitos y ricos en la palabra de Dios. Y sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Ahí vi una señorita que le cuchicheaba a su novio, es este, seguro que es ese. Estamos hablando de Judas. Estamos hablando de Judas. Por eso mucho no se habla de él. Su reputación no es la mejor. Vamos a observarlo un poquito. Acompáñame ahí a Mateo capítulo 10. ¿Sí? Recién cuando estábamos comenzando allá atrás me dice me dice el muchacho de la compu, no vamos a dar su nombre para salvaguardarlo un poquito de las familias, pero me dice, cuando diga los versículos, decilo despacito porque la compu anda lenta. No sé si la compu anda lenta, capaz que él ya anda lenta y le echa la culpa a la compu, ¿no? Ya lo hemos visto ahí en las canciones, ¿no? El Mauri. Vamos ahí a Mateo capítulo 10 y vamos a observar
cómo se lo presenta a este personaje Judas en la palabra de Dios. Dice el capítulo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanara a todas las enfermedades y de toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles eran estos: primero Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre era Tadeo. Mirá qué buen nombre, Lebeo, ¿no? ¿Qué hace Lebeo? Lebeo, mirá vos. Simón, dice el versículo 4, el cananita, y dice Judas Iscariote, el que también lo entregó, dice Mateo. Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y empieza a nombrarlos ahí en el versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 15. O mejor dicho, del 13 al 15. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El traidor. Los primeros dos, Mateo y Lucas, el que lo entregó, y Mateo y Marco, perdón, y Lucas se anima a decir el traidor. Fíjate el título que tiene este muchacho. Judas, el traidor. Por eso que desde acá en adelante, prácticamente el nombre de Judas se dejó de usar. Ahora, el nombre de Judas era un nombre, como te decía recién, exquisito. ¿Sabes por qué? Porque el nombre de Judas significa alabanza. ¿Sí? Significa alabanza. El nombre de Judas era un nombre muy común en la tierra de Israel en estos tiempos actuales de nuestro Señor Jesús. Toma relevancia de la región de Judá, ¿sí? Ya como todos sabemos, Judá era uno de los 12 hermanos que conformaron la tierra de Israel. Y cuando estuvo la división de la tierra, cada uno tomó posesión de un pedacito. Y Judá vino ahí abajo, en el medio tomó relevancia Simón, que era el más pequeño, ¿sí? Perdón, Simón no era el más pequeño, Benjamín era el más pequeño. Pero Simón era una aldea muy chiquita, por lo tanto toma lugar ahí con Judá, que toma tierra un montón. Y toma como lugar la capital, que es Jerusalén. Por eso que Judá en un mapa lo ves abajo del mapa, es una región grande. Y desde ahí que viene el nombre Judas, ¿sí? Que significa alabanza. Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas. Mira vos, María y José, después de que nació Jesús, ellos formalizaron su familia, se casaron y tuvieron más hijos, de los cuales uno de ellos se llamó Judas. Después cuenta la historia de que había un conquistador también de aquellos entonces que tenía como nombre Judas también. Judas era un nombre espectacular, su significado era alabanza. Por lo tanto, llamarse Judas en la antigüedad no era como quizás hoy en día tomamos como relevancia. Y vos fíjate que hoy en día normalmente cuando hablamos de alguien, por más que no hayas conocido el Señor, o sí, yo me acuerdo de haberlo utilizado,
cuando alguien se portaba mal y medio como que engañaba un poco, le decíamos el Judas, el traidor, ¿no? Es un nombre que toma relevancia en toda la historia de la humanidad, lo tiene como el traidor, por eso que nadie elige ese nombre para ponerle un hijo en estos presentes actuales. Ahora, Judas era un hombre especial. ¿Sabes que él era de un lugar? Ahí dice, viste, que aclara que dice que era Judas Iscariote, ¿sí? ¿Por qué Iscariote? Iscariote no era su apellido. Iscariote significa porque era de Keriat, ¿sí? O Keriot, mejor dicho, escrito en Josué capítulo 15, versículo 25, cuando toma lugar Judá, dentro de esa región que él toma, hay muchos pueblitos, muchas aldeas, una de ellas, ¿sí? Una de ellas se llamaba Keriot, ¿sí? Para ellos el sobrenombre Iscariote o Quiriotita era como decirle al de Córdoba el cordobés, era como decirle al de Santa Fe el santafesino, era como decirle el de Argentina argentino, al de Brasil brasilero, ¿sí? Eso es lo que significa que a la gente de Keriot, ¿sí? Se le llamaba Keriotitas, o en este caso, como a Judas, se lo llamaba Iscariote, ¿sí? Iscariote. ¿Sabes que este hombre es el único de los 12 apóstoles que no es de la región de Galilea? Él era de la región de Judá, ¿sí? Es de la región de Judá. Y normalmente está relacionado su nombre a este último nombre que acabamos de leer, que se llama Simón, llamado el Celote. En las otras veces que leímos en Mateo y en Marcos, no se lo llama el Celote, se lo llama Simón el Cananita. ¿Quién era este Simón el Cananita? Cuando se lo llama acá en Lucas como Celote, era porque él oficiaba, o mejor dicho, profetizaba, ¿sí? La idea de los celotes de aquellos entonces. ¿Quién eran este grupo de celotes? Los celotes eran un grupo de hombres que se levantaban, o mejor dicho, se empezaron a agrupar para levantarse contra el poderío romano. Pongamos los pies en la historia hace más de 2000 años atrás. ¿Qué está sucediendo acá? Israel no era libre. Israel estaba bajo la opresión de los romanos. Por lo tanto, los israelitas siempre buscaban la manera o la forma, ¿sí?, de poder encontrar una represalia contra los romanos. Los romanos habían venido a tomar posesión de cada una de las regiones, por eso que lo tenés a Pilato en Jerusalén, lo tenés a Herodes del otro lado, en Galilea, el que mata ¿cómo era? A Juan el Bautista. Bien, perfecto, gracias. El que mata a Juan. Entonces, todos estos eran emperadores, gobernantes romanos que habían sido puestos, ¿no? Y claro, los israelitas al vivir la opresión, ellos querían la libertad. Y los celotes eran un grupo de personas que se estaban levantando para estar con ellos. Se cuenta en la historia y se deduce y se cree que Judas Iscariote, como era de la región de Judá, donde la capital era Jerusalén y donde habitaban los celotes, quizás Judas era uno de ellos, ¿sí? Era uno de los que estaba ahí. Y vos decís, ¿de dónde se saca toda esta deducción? Y de lo que fue pasando. Porque tenemos que, para entender un poquito, ver el mapa de Israel, ¿no? Ya hemos dicho todos que el mapa tiene 240 kilómetros de largo, 78 kilómetros de ancho. Es muy chiquita la tierra. La vida de Jesús, todo lo que leemos de él, sucede arriba, al lado del mar de Galilea. Mientras que Judá está abajo, al lado del mar muerto. Desde ahí Judas Iscariote, al estar quizás en el medio de toda esta turba y de todo este movimiento que se estaba levantando, empieza a escuchar de que hay un muchacho allá en Galilea que está juntando gente, que hay gente que lo está siguiendo. Y muchos dicen, es el Mesías que estábamos esperando. Entonces rápidamente, ¿qué hace él? Camina, va hasta Galilea y empieza a andar como discípulo, ¿no es cierto?, al lado de esos más de 70 hombres que seguían a Jesús. Este no es un hombre cualquiera. Judas era un hombre preparado. Judas no era un hombre improvisado como vemos quizás en la vida de Juan, de Pedro, que eran simplemente pescadores y que en el libro de Hechos son reconocidos sin letra y del vulgo. Judas Iscariote era más o menos similar a lo que era Mateo, por ejemplo,
que Mateo era un hombre preparado en la escritura, que entendía y que sabía. Judas no fue un hombre así nomás. Fue un hombre que estaba buscando la rebelión contra los romanos. Era un hombre que se las quería jugar por su nación. Era un hombre que quería jugarse para defender al pueblo y liberar al pueblo. Por eso que él está buscando normalmente en Jerusalén o en Galilea a este grupo de hombres que se está levantando para ir en contra de la opresión romana. Y es ahí donde, estando en el medio de todo eso, el Señor lo escoge para estar al lado de él. Bueno, claro, todos podemos entender, aquellos que se conocen un poquito más la Biblia, pueden saber de que Judas en realidad fue un hombre que ya Dios sabía quién era el que lo iba a traicionar. Jesús lo predice, lo predica muchas veces sin dar nombre. Ya todo eso lo sabemos, pero la historia se armó así, de esta manera. ¿Cómo llega este hombre a estar al lado de Jesús? Bueno, así, de esa forma. Su nombre significa alabanza, era de Queriot, región de Judá, ¿sí? Era un hombre preparado, era un hombre que buscaba la libertad de su pueblo. Pero cuando empezó a caminar con el Señor le da ciertos oficios. Por ejemplo, Mateo relata de que el Señor llamó a los 12 para que tuvieran autoridad, ¿no? Bueno, ese fue su primer oficio. Tener autoridad dentro de esos que estaban cerca del Señor. En Marcos nos habla de que el Señor los llama para que estuvieran cerca. Intimidad. Estar cerca de Jesús. Intimidad. Comunión. Estar cerca de Él. Pero en Lucas dice que los llamó apóstoles, o sea, le dio una identidad. En el medio de todo eso, él fue un discípulo que fue enseñado por Jesús, que durante 3 años o alrededor de 3 años caminó con Cristo y aprendió y escuchó y vio todas las cosas que Jesús enseñaba, hacía y decía. Fue apóstol, fue testigo, por supuesto, lo elige, lo acabamos de decir en Lucas, para llamarlo apóstol. Pero en el medio de todo esto, él tenía una actividad que no la tenían todos los demás. ¿Y cuál era esa? La actividad de la tesorería. La actividad de la tesorería. Acá empezamos a entender un poquito de lo que estamos diciendo de que Judas era un hombre preparado. Porque este hombre infundía confianza. Por eso se le entregaba la bolsa que contenía dinero. Pues ya, ¿viste? Hay que explicar todo acá. La bolsa que contenía el dinero. ¿Qué dinero? El dinero que se juntaba con las ofrendas, con las idas, con las venidas, donde ellos iban. Había gente que los apoyaba, que los acompañaba, que les brindaba dinero para que continúen con la obra, el camino, el andar. Bueno, él era el tesorero. Él era el que juntaba el dinero, llevaba las cuentas, pero también era el que decía dónde había que poner el dinero, dónde había que hacerlo. Quizás era el que tenía más acercamiento con Jesús, con este tema de las finanzas dentro del grupo. Jesús manejaba la vida de 12 hombres y también de muchos otros más que lo seguían día a día para aprender de él. Entonces se juntaban las ofrendas y claro, este hombre se convirtió en un hombre de confianza. Por eso que él fue apóstol, fue discípulo, ¿sí? Tuvo autoridad delante del grupo, hasta el punto de llegar a ser el tesorero. Ahora, la Biblia nos relata prácticamente lo que él fue y lo que él era en realidad. Porque el ser humano, naturalmente, podemos comportarnos así, de esta manera. Por fuera ser maravillosos, pero por dentro ser otra cosa. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que por sus hechos lo conocerán. Nosotros podemos hablar muy lindo, compartir muy lindo, bendecir al hermano, compararlo, y en la vida privada poder tener un desastre dentro de nuestro corazón. Y eso es una realidad. ¿Sabes qué? Judas tenía la confianza de todo el grupo. Tenía la confianza de todo el grupo. Pero en un momento en Juan
Dice que vino una mujer y derramó un perfume carísimo a los pies de Jesús y enjugó los pies de Jesús, ¿no? Era un acto de adoración que esta mujer estaba llevando adelante. ¿Y sabe quién saltó como pochoclo, viste? Ahí en la olla, el primero que saltó, Judas. ¿Y qué dijo Judas? Dice, ¿cómo vamos a derrochar, dice, este perfume tan caro? Lo hubiéramos vendido y con ese dinero podríamos haber ayudado a los pobres. ¿Y sabes qué dice Juan? Dice, pero él no era que se preocupaba por los pobres. Dice Juan, él en realidad se preocupaba de generar dinero porque él sustraía de la bolsa para sus propios beneficios y enriquecimientos. Eso era él en la vida privada. Judas fue un hombre que caminó con el Señor y él tuvo beneficios. No tan solo tuvo un oficio, sino también que tuvo beneficios. Bueno, recién hemos dicho un poquito sobre el discipulado. El beneficio más grande que él tuvo es que fue enseñado por el mismo Señor. Directamente. A él no le tuvieron que contar la historia como a Marcos y como a Lucas. Él la vivió en carne propia como Mateo y como Juan. Y como los otros discípulos que estuvieron y caminaron al lado del Señor. Por lo tanto, tuvo un beneficio que es uno de los más hermosos que hay en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Que el mismo Señor Jesús les enseñó ¿a qué? A orar. Muchas veces el Señor les dice, hay que orar así de esta manera, pero en un momento que Él le habla al público en general, uno de ellos, de los discípulos que lo ve al Señor orando ahí en un rinconcito, cuando el Señor despierta de la oración dice, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a los discípulos. Y el Señor le empieza a enseñar ese bosquejo de oración que hay que llevar adelante como es reconocido en la Iglesia Católica como el rezo del Padre Nuestro. El Señor les enseña. ¿Y quién estaba ahí? Judas. Judas fue enseñado por el mismo Señor. No tan solo orar, sino también en cada uno de los sermones que el Señor habló. En cada una de las enseñanzas que Él tuvo. Presenció milagros. Sus ojos vieron la alimentación de los 5.000, de los 4.000. Sus ojos vieron la resurrección de Lázaro. Sus ojos vieron la resurrección del niño que la madre viuda en el camino lo iba a enterrar y se encuentran con Jesús y Jesús hace parar la procesión, baja el féretro y le da vida al niño. Él vio los milagros de la resurrección en Lázaro, en el niño. Escuchó de la resurrección de la niña Talita Cumi, levántate y anda, donde Jesús había ido con Pedro, Juan y Jacobo. Pero también escuchó de los milagros y vio cada una de las cosas que el Señor mismo iba haciendo. Presenció la sanación de la mujer con flujo de sangre. Cuando esa señora, por un montón de cosas que tenía en la vida y con un corazón lleno de fe, se acerca por atrás del Señor y en el medio de la turba toca su manto y es sanada. Jesús hace parar esa procesión tremenda, mira para acá, para allá y dice, ¿quién me tocó? ¿Qué, Jesús? ¿No sabías quién te tocó? Sí, sabía. Pero la mujer tenía que decir yo. Buscaba ese contacto directo con ella misma, aunque él en su omnisciencia sabía quién era, pero esperaba que ella tuviera el contacto con él. Y claro, y los discípulos dicen, y los apóstoles, Señor, hay tanta gente, te tocan todo, qué sé yo quién habrá sido. No, hay uno que me tocó y me tocó con fe, porque poder salió de mí. Y ahí ella, viste, se levanta entre medio de la multitud sin poderse esconder. Judas presenció en un 90% los milagros del mismo Jesús. Estuvo en cada una de las cenas con Jesús. Cachito nos mencionaba en Mateo capítulo 26, esa última cena, donde también estaba. Donde también había presenciado esa última cena. ¿Qué podemos decir de Jesús para con él? Jesús confiaba en él. Confiaba en él. El Salmo 41:9 nos habla de esa confianza que tenía
el Señor en palabras proféticas por medio de David. Conocía las intimidades del Señor, cada una de ellas. Porque el Señor, así como fue público, también tenía sus tiempos de privacidad e intimidad. Por ejemplo, cuando el Señor venía a Jerusalén, donde Él enseña que dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, en Jerusalén no tenía quien le abriera la puerta de una casa para ir a dormir, y Él iba al Monte de los Olivos. Nadie sabía que el Señor se metía ahí. Lo hacía de una manera íntima. Ahora, cuando Judas lo entrega, ¿a dónde fue? Al lugar donde sabía que Jesús pasaba la noche. Jesús no le había dicho a Judas que esa noche iba a estar ahí. Pero Judas ya suponía. Porque cada vez que Jesús estaba en Jerusalén, dormía y oraba en el Monte de los Olivos. Conocía toda la intimidad del Señor Jesús. Y contaba con la amistad del mismo Salvador. Fíjate los beneficios de Judas. Fue enseñado a orar, escuchó todos los sermones del Señor, presenció los milagros, estuvo en la cena con Jesús. Jesús contaba con él, confiaba en él, lo llamaba amigo, conocía las intimidades del Señor. Ahora, Dios le dio una identidad, Dios le dio oficios, Dios le dio beneficios, pero Judas cometió algunos grandes errores en su vida. En primer lugar, Judas nunca tuvo un corazón arrepentido. ¿Sí? Nunca tuvo un corazón arrepentido. Mira, es el único de los apóstoles que al final de la historia de Jesús, mientras todos le llamaban Señor, Señor, por ejemplo, cuando vienen a detenerlo al Señor en el Monte de los Olivos, el mismo Jesús, el mismo Pedro le dice, Señor, ¿a espada? Muchos le llamaron Señor, hasta el último a Cristo. Pero ¿sabes que hay una diferencia con Judas? Porque Judas hasta el último momento, él le llama maestro, que no es lo mismo. Porque de un maestro se aprende, de un señor se obedece. Cuando el Señor lo confronta en la última cena, Judas le dice maestro. Y cuando viene en el último momento a entregarlo, que le dice, mira, va, lo entrega, le dan las 30 piezas de plata, toma una turba de soldados para irlo a apresar. Otro montón de gente dice que venía con palos, con esto, con lo otro, que no eran romanos, eran judíos. Dice, el que yo besare, ese es, dice Judas. Esa era la señal. Claro, Jesús estaba entre 11 muchachos más. ¿Quién era ese muchacho que en la oscuridad y con todos los turbantes cubiertos había que detener? Bueno, Judas dice, yo el que besare, ese es. Y cuando viene Judas, le dice, maestro, maestro. 2 veces lo llama maestro, maestro. ¿Sabes por qué? Yo no sé por qué, pero sí podemos deducir. Porque quizás el Señor los encontró de espalda. Y al no poder fijar en él el rostro, lo llama 2 veces, maestro, maestro. Y dice que rápidamente lo besa. ¿Y Jesús qué le dice? Amigo, con un beso engañas, traicionas o entregas al Señor. Nunca logró tener Judas un corazón arrepentido. Porque siempre miró al Señor como un maestro, como alguien en el cual podemos aprender. Pero nunca lo vio como un Señor al cual hay que obedecer. Nunca sacó de su corazón esas ambiciones terrenales. ¿Cuáles eran esas ambiciones terrenales? Las de querer ir, por así decirlo, en contra de los romanos y el poderío. Nunca quitó de su corazón esas ambiciones terrenales de las riquezas ilícitas. Porque mientras él podía, sustraía dinero
de la tesorería. Ahora vos fíjate la confianza que tenían en él, que en la última cena nadie se dio cuenta que era Judas el que lo iba a entregar. Fíjate la careta bellísima que tenía este Judas, que nadie se dio cuenta, porque cuando el Señor les dice a todos, a los 12, le dice, uno de ustedes me va a entregar, nadie lo miró a Judas, ¿eh? La Biblia dice que cada uno empezó a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Eran más sinceros los demás, los de sin letra y del vulgo, que pensaban, y quizás como él conoce todas las cosas, se dé cuenta de que yo a lo mejor mañana cambio de parecer. Por ahora no, pero ¿seré yo, Señor? Nadie se dio cuenta, nadie pensó. Es más, el Señor le dice a uno de ellos, al que yo le diera de comer el pan, ese es, y se lo da a Judas y tampoco se dio cuenta. Porque era un hombre de confianza, pero él dentro de lo más profundo de su corazón atesoraba esas ambiciones terrenales, de querer ser alguien o algo en la historia de Israel. Y por último, otro de los grandes errores que él cometió es que cuando él le llega esa culpa al corazón, va al lugar equivocado a pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque cuando él reflexiona y piensa lo que hizo, ya Jesús preso, todavía no había sido golpeado, todavía no había sido lo que leíamos hoy en ese mensaje profético más de 700 años antes de Cristo. Antes de que sucediera todo eso, hay un dolor en su corazón por lo que hizo. Pero en vez de ir a buscar a Dios e ir a buscar a Jesús, ¿sabes qué hizo? Fue al templo. A un templo físico y no al templo espiritual. Se equivocó de lugar. Fue el templo físico y no fue el espiritual. Diferente a lo que hizo Pedro, cuando Pedro traiciona y mejor dicho, lo niega al Señor. Enseguida buscó la mirada de su maestro y confrontado con la mirada de su maestro, pudo tener un corazón arrepentido para con él. Por eso dice, y lloró amargamente, un corazón arrepentido. Pero con Judas no pasó lo mismo. Judas fue al templo físico en vez de ir al templo espiritual. Judas fue a un monte, pero para tomar su vida y perderla. Ya todos sabemos su final. Terminó ahorcado y después de ahorcado se ve que la rama en la cual colgaba se cortó, terminó en el piso, reventado por la altura en la cual estaba. Ahí la palabra de Dios dice, ese fue el final de él. Porque fue a un monte a tomar su vida para perderla y no fue el monte donde estaba Cristo para entregar su vida y volverla a tomar. Judas subió a ese monte, pero para colgarse, en vez de postrarse ante el Señor para ser levantado. Por eso que él vivió cosas horribles, errores, que durante 3 años no pudo darse cuenta con quién él estaba. Por eso que la vida de Judas es importantísima poderla estudiar. Porque Judas nos habla, o la vida de él, nos habla de arrepentimiento o remordimiento en la vida. Son dos cosas totalmente diferentes. El remordimiento es hasta luego, hasta la próxima. Judas fue un hombre que vivió un remordimiento en su corazón por lo que había hecho. No es que no reconoció la gravedad del asunto, pero lamentablemente no hubo arrepentimiento delante de él. Evidentemente no hubo un corazón entregado en su totalidad y vivió bajo los rudimentos del remordimiento. Porque el remordimiento dura un momento, mientras que el arrepentimiento es una decisión. El remordimiento te lleva a decir, la que me mandé. Pero mientras nadie diga nada, podemos pasar de largo. Mañana será otro día. Mientras que el arrepentimiento te lleva a tomar decisiones y un giro de 180 grados para caminar
en la decisión o en la dirección contraria. Arrepentimiento o remordimiento. En esta mañana quiero que juntos podamos pensar en dos cosas para terminar. Porque si dejáramos el mensaje acá, es algo trágico, ya tu cara lo dice. Yo no sé si puede tener hambre, sueño, pero no sabemos por dónde dispara. Pero déjame decirte lo siguiente, que cada uno de nosotros, como pudo haberla tenido Judas, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de revertir nuestra situación. Por eso que necesitamos ver dos ejemplos claros en la palabra de Dios cuando pensamos en arrepentimiento. ¿Quieres salir del remordimiento simplemente y quedarte estancado ahí? ¿Quieres salir y vivir esa vida de arrepentimiento que te lleva a la libertad, como cantábamos en esta mañana? ¿Que te lleva a vivir una vida de gozo, agradable delante de la presencia de Dios? ¿Quieres aprender verdaderamente lo que significa el mensaje del arrepentimiento? En primer lugar, debemos conocer el carácter de Cristo. Debemos conocer cómo Él es. Yo estoy viendo en todo este grupo, en Renacido últimamente, que hay muchas distracciones en ustedes. Comidas, deportes, cartas, que no está nada mal. Pero no voy a hacer levantar la mano, pero te preguntaría, ¿no estamos ocupándonos de conocer íntimamente y personalmente al Creador? Aquel que nos muestra, por ejemplo, el carácter de Cristo. ¿Sabes qué hace el carácter de Cristo? Fíjate, el carácter de Cristo hace de que delante de Judas Jesús callara. Porque Jesús conocía claramente el corazón de Judas. Jesús conocía claramente lo que iba a pasar ahí. Pero nunca reveló el corazón de Judas al frente de los demás. Él calló. Y lo conocía, ¿eh? Lo conocía perfectamente. Conocía por qué Judas estaba ahí y lo que él iba a hacer. Como conoce tu vida y mi vida, de por qué estamos y con qué corazón estamos cada día a la luz de la palabra de Dios. Él decidió callar y no hablar y no decir y no revelar quién era Judas en realidad. El carácter de Cristo hizo que delante de Judas él no dejara de enseñar. No dejara de enseñar. Aunque sus palabras, las palabras de Jesús, sabía que no hallaban cabida en el corazón de Judas, sin embargo, no dejó de hablar, no dejó de enseñar, no dejó de comunicar, no dejó de discipularlo. El carácter de Jesús lo invitó a una comunión. Ya lo hemos dicho recién, como uno de sus grandes beneficios. Le enseñó a orar. Le enseñó a orar. Por lo tanto, buscaba la comunión con Él. Y por supuesto, el carácter de Cristo le mostró su amor. Le mostró su amor porque al momento de entregarlo, Jesús le dijo, amigo, ¿así me vienes a entregar? Amigo. Y sabes que esa palabra amigo no es como la que usamos nosotros. Viste que nosotros utilizamos la palabra amigo para no decirle lo que verdaderamente estás pensando, decirle que sabe que puede terminar en cualquier lado, ¿no? Amigo, ¿viste? Amigo, ¿viste? Como diciendo, te podría decir otra cosa, pero te voy a decir amigo. No le está diciendo así el Señor. El Señor le está diciendo amigo porque lo ama. Porque lo amó hasta el último. Y porque lo esperó hasta el final. ¿Sabes cuándo Jesús lavó los pies? Cuando estaban todos. No cuando Judas se había ido en esa última cena. Le lavó los pies al que lo iba a traicionar.
Le lavó los pies al que lo iba a entregar. Le lavó los pies a ese muchacho que tenía un corazón totalmente desequilibrado por las cosas terrenales, que no tenía un corazón arrepentido. Le lavó los pies a un muchacho que caminaba atrás de Jesús, solo quizás por las enseñanzas y buscando un bien político. Pero nunca caminó atrás de Jesús con un corazón correcto. A ese hombre Jesús le lavó los pies. Y lo llamó amigo hasta el final. ¿Por qué? Porque Jesús no conoce de rencores. Porque Jesús no conoce de amarguras. Porque Jesús siempre nos da una oportunidad para venir a Él. Por eso que cuando nosotros cometemos actos que no son los adecuados, muchas veces el engaño de Satanás, ¿qué te dice? ¿Para qué vas a ir a Jesús? ¿Para qué vas a ir a Él? Si ya mirá las veces que venís cometiendo errores, seguramente que está de espalda, no te va a escuchar. Es lo que muchas veces pensamos. Cuando nuestro corazón y nuestra vida hace actos incorrectos y deseamos ir a la presencia de Dios, parece que hay un muro alto que no nos deja pasar. Pero Jesús nunca levantó un muro alto para tener una comunión con vos y conmigo. Jesús siempre fue accesible y estuvo dispuesto. Él calla cuando hay una persona a la cual Él busca y quiere enseñar. No revela tu corazón. Busca que nos acerquemos porque busca la comunión, nos enseña y nos brinda de su amor. Cuando podemos conocer el carácter de Cristo, es ahí donde vamos a empezar a conocer lo que verdaderamente significa arrepentirse. Y yo creo que por muchos momentos de la vida, pasamos por las etapas de los remordimientos, en vez de pasar por las etapas del reconocimiento. En primer lugar, conocer el carácter de Cristo. En segundo lugar y por último, nuestra actitud delante de Él. Debemos tener una actitud y una entrega total a su presencia, de no andar con dobleces. No necesitas mostrarle a nadie lo que crees, porque esto es individual y es personal. No necesitas mostrarle a nadie en este lugar lo que vas creciendo y lo que vas madurando, porque nadie se apoya en eso. Salvo que quieras recuperar ciertas cosas en la vida y manipular ciertas situaciones para ver si puedo lograr ciertas cosas. Quizás seguiremos caminando en las mismas sandalias de Judas, pero nuestra actitud delante de la presencia de ese Dios que nos ama, que nos enseña, que nos invita a la comunión, que calla delante de todos los demás nuestras intimidades. Él es el que nos invita a tener una entrega total, porque a Él nadie puede engañar. A mí, a vos, nos podemos engañar entre todos, no hay ninguna historia. Pero a Él nadie, ninguno de nosotros, podemos engañar. Por lo tanto, la actitud correcta delante de la presencia de Dios, si queremos aprender y vivir del arrepentimiento que Él nos ofrece, hacer una entrega total. Vivir en fidelidad. Ahora, la fidelidad quizás sea una de las cosas más difíciles para nuestra vida y quizás un poco media contradictoria, ¿no? Pues, ¿cómo puedo serle fiel a Dios si le fallo todos los días? Y no una, 30 veces, 40 veces por día. ¿Cómo hago para decir yo soy fiel a Dios? Caminando de rodillas. Con Él mostramos la fidelidad. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que si aún en algún momento de nuestra vida fuéramos infieles, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Sinceridad, sin fingimientos. Sinceridad. Somos lo que somos, estamos como estamos, luchamos con lo que luchamos y hay días buenos y hay días malos. Hay días de mejor carácter, hay días de mal carácter. Sin fingir, sinceridad. Y por último, sumisión
a la presencia de Dios. Es muy probable que quizás en este lugar puedas estar escuchando mucho de Jesús y lo vas a hacer a lo largo de los años que camines renacido. Vayas, vengas, estés 1, 2 o 3 veces, siempre vas a escuchar hablar de Jesús. Siempre vas a escuchar de las enseñanzas de Él, que son de las mismas que aprendemos nosotros para vivir. Ayer cumplí 18 años de cara, ayer 15 de noviembre, 18 años de cara. Explico, de cara significa sobrio, ¿no? 18 añitos de cara. Pero siempre hay que tratar de estar en la presencia de Dios. El tiempo no te garantiza nada de que mañana, pasado, la semana que viene, estemos bien. Todos los días es un día para vivir de la gracia y la misericordia de Dios, de recibir las oportunidades que el Señor nos da, pero también todos los días es la oportunidad para mejorar cosas en nuestro corazón. Todos los días. Por eso que en este lugar vas a conocer a Jesús, pero ¿sabes qué? Tratemos de meditar y de pensar en nuestro corazón, que no quede solamente en un conocimiento. Porque si no, viviremos del Maestro, aprendiendo siempre de Él. Y no nos va a pesar en el corazón si hay o no que obedecer a lo que Él demanda y a lo que Él pide de la vida de cada uno de nosotros. ¿Dejaremos de pecar? Nunca. ¿Dejaremos de fallar? Jamás. Pero sí podemos dejar de caminar la vida que traíamos para ir caminando atrás del Señor, con aciertos y desaciertos. Y acá entra el mejor ejemplo. Hay padres que por más que te hayas comportado como te hayas comportado, ¿sabes que hay algo que nunca va a poder dejar de ser Él de tu vida? El Padre. Y capaz que hicimos mucho daño. Y capaz que hicimos muchas cosas. Pero nadie te va a tumbar de ese árbol genealógico. En Dios pasa lo mismo. Podremos fallar muchas veces. Podremos equivocarnos muchas más. Pero jamás Dios va a dejar de buscar bendecir tu vida y mi vida para llevarnos por el camino correcto. Jamás. Pero tiene que haber un sentir en tu corazón y en el mío. Y te lo quiero leer. En Juan, capítulo 12, versículo 20, dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a las fiestas. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, presta atención a las palabras de la palabra de Dios, y le rogaron, los griegos estos que estaban ahí, vinieron a los discípulos de Jesús, a Felipe. ¿Por qué vinieron a Felipe? ¿Nunca te preguntaste eso? Bueno, porque Felipe era de nacionalidad griega. Era de nacionalidad griega. Entonces se sentían como emparentados con él. Por eso que cuando vinieron a ver a Jesús, encontraron a decían, este es de los nuestros. Y a él le rogaron. ¿Qué le rogaron? Dice, Señor, quisiéramos ver ¿a quién? A Jesús. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y por supuesto, Felipe va, se lo comenta a otro. Che, ¿qué hacemos? Porque acá hay uno griego, ¿viste? Pero el Señor vino a salvar a lo de nuestra nación. ¿Viste? Somos todos judíos acá, ¿viste? Esta enramada acá para nosotros, pero vienen los griegos, están acá. Y entre los dos, ¿qué agarran? Y bueno, vamos a hablar con el maestro. Vamos a hablar con Jesús, a ver qué opina. Y fueron a hablar con Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés entonces y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Y Jesús qué le responde? Mirá la dinámica del Señor. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nunca pienses que Jesús va a responder tus preguntas directamente. Quizás te quiera dejar una lección más que responder una pregunta ante las dudas y las incertidumbres.
Jesús no le dice, bueno, vení, tráelo, vamos a sentarnos acá, vamos a hacer un discipulado, vamos a ver qué quieren. Él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, dice el versículo 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Mas para esto ha llegado la hora. Padre, glorifica tu nombre. Claro, el Señor estaba rodeado de judíos. Y de repente se empiezan a acercar los gentiles. Ha llegado la hora. Ya este mensaje que yo he venido a traer, dice Jesús, se ha extendido más allá de simplemente los judíos. Ha llegado mi hora. El grano tiene que morir para llevar fruto. Por lo tanto, yo tengo que morir. Y les hace el desafío. Síganme si quieren salvar su vida. Algo que Judas no pudo lograr hacer. Quiso salvar su vida yendo a los sacerdotes a pedir la reincorporación de la vida de Jesús. Lo echaron, lo corrieron como un perro. Y por querer salvar su vida, ¿qué sucedió? La perdió. Pero la promesa para cada uno de nosotros. ¿Querés ver a Jesús? ¿Querés conocer a Jesús? El Señor nos hace un desafío. Debemos estar dispuestos a perder nuestra vida para ganarla en la eternidad. Por eso que cada uno de nosotros debe meditar y pensar cómo está viviendo la vida en la presencia de Dios. Cómo está viviendo con su corazón delante de la presencia de Dios. ¿Qué hacemos con los pecados que cometemos diariamente en nuestra vida? ¿Esperamos hasta que las aguas se calmen y si no pasa nada seguimos para adelante? ¿O nuestro corazón está quebrantado delante de la presencia de Dios? ¿Cómo vivimos la cena del Señor donde Cachito nos invitó a tener una reflexión personal cada uno? ¿Qué cruzaba por tu mente? Ahí está la respuesta a las preguntas de esta prédica. ¿Hay remordimiento o hay arrepentimiento? Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por esta mañana tan hermosa en la cual podemos reunirnos todos juntos aquí, en esta reunión como de iglesia, celebrar, Señor, y a reconocer el cuerpo de Cristo, su sangre, que fue derramada hace más de 2000 años atrás para salvar nuestras vidas. Qué hermoso que es poder, Señor, pensar en ese día que tocaste la puerta de nuestro corazón, despertaste nuestra fe que estaba dormida y pudimos ponerla delante de tu presencia creyendo que tú podías revertir y cambiar nuestra eternidad por medio de tu obra. Reconocimos, Señor, nuestras miserias, nuestros pecados y todas aquellas cosas que nos habían alejado de ti. Y has puesto, Señor, delante de nuestra vida esperanza. Esperanza no tan solo de vivir una vida diferente en este mundo, sino también que nos has dado la esperanza de poder encontrarnos contigo y que nuestra alma, Señor, se salve de la condenación eterna. El arrepentimiento fue fundamental para hacer un cambio de 180 grados en nuestra vida. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir caminando, a dejar de que quizás dejes de ya ser un maestro en nuestra vida y empieces a ser nuestro Señor. A tener una entrega total de nuestra vida con integridad, con seriedad, con compromiso, con sumisión a tu persona, caminando atrás de tus planes y de tu voz, siendo tú nuestra guía, porque conocerte a ti y tu carácter es todo lo que necesitamos para aprender a vivir una vida de arrepentimiento. Sabemos que nos invitas a la comunión, sabemos que nos invitas a tantas cosas hermosas en nuestra vida. Y queremos rogarte, amado Dios, que nos permitas seguir conociéndote cada día un poquito más.
Te pido, Señor, que a este grupo de muchachos que está ahora en este tiempo, donde son momentos difíciles, donde se acercan las fiestas, donde se acerca el verano, y empieza a haber tantas cosas en el corazón que inquietan nuestra estadía dentro de este lugar. Te pido, amado Señor, que llame nuestra atención, que nos invites a venir a tu presencia, que podamos tener un corazón dócil para seguir escuchando tu palabra. Qué triste que es pensar en el 25 de diciembre y en el 1 de enero. Porque algunos vamos viendo, Señor, que quizás estamos lejos de la familia y que queremos estar cerca de ellos. Pero el 25 y el 1 vuelve a ser todo igual. Las amarguras y las incertidumbres inundan los corazones. Por eso te necesitamos y te rogamos desde ya, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Porque lo que sembramos hoy será el fruto que podamos disfrutar de aquí a 5 o 10 años. Por eso te pido que nos ayudes a pensar, ¿qué lugar tienes tú en nuestra vida? ¿Qué lugar tienes tú en nuestro corazón? Ayúdanos, Señor, a poder entender que sin ti no somos nada, que es a ti a quien necesitamos para nuestro diario vivir, porque tú eres el que le da verdadero sentido a nuestra vida. Por eso que dejamos esta reunión en tus manos, todos los momentos vividos, junto a tu palabra y junto en cada momento con las canciones y lo que nos falta todavía por vivir, para que tú sigas hablando a nuestro corazón. Damos gracias, Señor, por este domingo, en el nombre de Jesús. Amén.